Cuando tú ves a un malvado, que es malvado porque quiere serlo y tiene éxito, en realidad lo que estás viendo es una ilusión, es algo que pasa en este mundo, pero su realidad espiritual es que su alma la ha deteriorado tanto a nivel espiritual que no tiene ni siquiera la más mínima utilidad ni propósito. Es como aquella paja que no sirve para nada y que en cualquier momento va a venir el viento y se lo va a llevar y va a desaparecer. Ahora, en esta metáfora, la producción del grano, cuando va creciendo y va madurando, también la paja delgada viene a ser parte de, de ese grano, de esa maduración. Cuando llega el tiempo de la cosecha, viene el dueño del campo, trae la hoz y cosecha el grano. Y una vez que ya cosecha, es que esa paja, ese motz que hemos estado diciendo, esa paja cae y al poco rato viene el viento fuerte, la golpea y se va. La metáfora es que los malvados, mientras viven en este mundo, aparentemente se les ve prósperos, se les ve que están creciendo, porque crecen junto con el grano. Se les ve muy bien aparentemente, pero es solamente hasta que llega el tiempo de la cosecha. Una vez que viene la hoz y cosecha ese grano, en ese momento la paja cae y así son los malvados. Una vez que estos malvados se van de este mundo, ese es el tiempo de la cosecha. Se van de este mundo y allí se dan cuenta que todo lo que tuvieron en la vida presente era nada y que llegó el tiempo de la retribución, de la cosecha, de rendir cuentas. Y allí sus almas serán como aquella paja que no tiene la más mínima utilidad. Vendrá el viento, que es el castigo divino, y los va a golpear y les va a dar la retribución a esta gente malvada, que aparentemente los vemos con un gran éxito, pero que les espera el castigo divino. Shalom a todos. Besiatad Ishmaya, con la ayuda del Todopoderoso, comenzamos el capítulo 1 del libro de Tehilim, el primer salmo. Trataremos el día de hoy, Bezrat Hashem, con las explicaciones de los sabios, ya como hemos venido anunciando, y que el Eterno nos ayude a entender y a comprender las maravillas de su Torah, como está escrito en el libro de Tehilim también. Ya habíamos comentado la importancia de recitar cada día el libro de Tehilim. Sin embargo, no solamente bastaría con recitarlo, sino que cada vez que entendamos, cada vez que comprendamos mucho mejor las palabras escritas en el libro de Tehilim, nuestro recitado será de mucho mayor significado espiritual, pues a la hora de recitar y comprender lo que estamos recitando, y cada vez comprenderlo mucho mejor, esto logrará mayor beneficio en nuestra propia plegaria, en nuestro propio recitado, y para nosotros mismos entender el mensaje divino que se encuentra en el libro de Tehilim. Así que Bezrat Hashem vamos a ingresar en las palabras de cada salmo y ver qué nos enseña el Todopoderoso a través de este único y especial libro de Tehilim. Les hago recordar antes que nada suscribirse a nuestros canales que son Torah y Judaísmo, Somos Noágidas, Am Israel, Sabiduría Judía. Bezrat Hashem, comencemos el libro de Tehilim. Capítulo 1. Ashre Haish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Dichoso el varón que no anduvo en el consejo de los malvados. Uvederech hataim lo amad, y en el camino de los pecadores no se detuvo. Uvemoshav letzim lo yashav,
y en el asiento de los sarcásticos no se sentó. Explicaremos por qué hemos traducido esta palabra como sarcásticos. El versículo 2 dice, y im betorat Hashem hefzo, sino que en la Torá de Hashem está su deseo. Uvetorato llegué yomam valaila, y en su Torá medita de día y de noche. Trajimos los dos versículos con la intención de unir y ver cuál es la hilación del tema. Dichoso el hombre que no hizo determinadas cosas, sino que se deleita en la Torá del Eterno. Es lo primero que trae este salmo y vamos a venir a explicar Bezrat Hashem. La primera palabra que trae el salmo es Ashre, significa dichoso. ¿Por qué? Porque en su raíz, en la raíz de esta palabra, está el significado de felicidad, dicha. Por eso se traduce como dichoso el varón. Pero también su misma raíz tiene significado de elogio. Es también una forma de elogiar a una persona. Cuando Lea tuvo a su hijo Asher, que tiene la misma raíz, el nombre Asher, ella dijo allí en Bereshit que las mujeres me elogiarán. Entonces, la raíz, que sería Aleph, Shin y Resh, también tiene sentido de elogiar, de felicitar. Incluso en el presente, en hebreo, cuando desean felicitar a otra persona, usan esta raíz de Ashre y le dicen a un varón Ashreja, felicitaciones. Es un elogio. Así que el sentido de esta palabra inicial es, oh, dichoso el varón que no hizo lo que veremos a continuación, o elogiado el varón que no anduvo en los caminos del mal. Es decir, nos viene a decir aquí, en primera instancia, que es digno de elogio delante del cielo una persona que se aparta del mal y que, en cambio, se deleita en la Torá del Eterno. Y a la misma vez es feliz, es dichoso esa persona. Es decir, lo primero que nos presenta eh, este salmo es, ya que la mayoría de personas se preguntan en su interior, ¿cuál sería el camino más adecuado para alcanzar la felicidad, para ser feliz? Es que la mayoría lucha con este asunto de la tristeza y la depresión y el no sentirse plenamente contento en su interior, satisfecho con su propia vida. Por diferentes circunstancias, la persona tiene en mayor o menor grado un porcentaje de angustia, de tristeza. ¿Cómo puede la persona ser feliz a pesar de todo? Entonces, este salmo nos dice que aquí hay un camino básico y fundamental para llegar a la felicidad. Y en verdad las personas buscan muchos tipos de caminos y no está mal, por ejemplo, acudir a algún psicólogo o psiquiatra en la medida que la persona lo necesita. Eso está bien, eso no contradice mientras eh, el método que se use sea un método lógico y correcto y no vaya a ser un método contrario a la Torá. De todas maneras, ¿cómo llegar a ser feliz? Es que la felicidad es algo que está arraigado en el alma, mientras el alma esté en el lugar adecuado. El lugar adecuado del alma es junto con su creador. Pero aquello que mancha el alma son todo tipo de pecados y transgresiones. Eso mancha el alma y eso a la misma vez deprime y entristece el alma. La persona no se siente feliz cuando peca, por ejemplo.
el alma, estamos hablando de la persona, no se siente plena. El alma le dice a la persona que algo no está bien. Así que, en resumen, en esta primera palabra, tanto para la felicidad de la persona como para que delante del Creador sea elogiado, lo primero que tiene que hacer es lo que el Salmo nos viene a decir. Es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, la segunda palabra del Salmo nos trae una pregunta. Dice el Salmo, Ashre Haish, dichoso el varón. En primera instancia, entonces debemos preguntarnos, ¿el varón y no la mujer? Aquí está hablando solo del varón. ¿Qué sucede con la mujer? ¿Acaso la mujer que se aparta de los malos caminos y busca la Torá del Eterno, acaso ella también no va a ser digna de elogio y no va a ser feliz también? ¿Por qué se menciona específicamente aquí varón? Entonces aquí, en realidad, la intención del término no va a especificar al género masculino y no al femenino. No, no es con esa intención que viene aquí el versículo. ¿Por qué? Por el término utilizado. Hay muchos términos en hebreo para referirse a un hombre. Está el término gever, eh, etc. Sin embargo, aquí utiliza el término ish. El término ish, que también se traduce como varón, ish también tiene un significado distinto. Está escrito en la Torá que el Eterno es varón de guerra, que está escrito en hebreo Ish Milhama. Por supuesto, no está definiendo a Dios como ya lo estudiamos, pero el término Ish viene a referirse a la valentía. Es decir, este término también viene a mostrar un sentido de valentía y de fuerza. Y la propia Gemara habla de este término en el Tratado de Avodah Zará, donde dice que cuando el Salmo se refiere a Ish, a varón, se refiere en realidad a toda persona que tiene valentía en su interior, que utiliza la valentía que posee, pero la utiliza para el bien. Dichoso aquel, dice la Gemara, que hace teshuvá y se sobrepone a su instinto como un ish, es decir, como una persona valiente. Es decir, el término ish hace referencia a la valentía también. Y esto indica que en realidad el Salmo nos quiere decir, dichosa toda persona, tanto varón como mujer, que utiliza la valentía que posee en su interior, pero la utiliza para rechazar el mal y para abrazar el bien. Debido a esto, el Salmo no viene a excluir a las mujeres, sino que este término viene a incluir a todos aquellos que utilizan su valentía para decir que no al mal y sí al bien, algo que es en verdad no tan fácil para la mayoría de seres humanos. Se requiere una gran valentía para decir que no. Y el Pirkei Avot lo dice. ¿Quién es el valiente? El Gibor, el valiente, el que domina su espíritu, es decir, domina su instinto. Dichosa esa persona que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores no se detuvo, en la silla de los sarcásticos no se sentó. Comienza a describir en distintos niveles los caminos del mal. En resumen, todo lo que viene a continuación son caminos incorrectos. Dichosa esa persona. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la persona que quiere andar en los caminos del Creador bendito, lo primero que tiene que hacer en su vida es apartarse del mal. Ese es el primer paso. Y después de apartarse del mal, de cortar con todo aquello en su vida que sea camino de mal, después de hacer eso, tiene que comenzar a hacer el bien. Esto dice también en el propio libro de Salmos, el libro de Tehilim, el capítulo 34, el versículo 15. Tal vez en otras traducciones no es ese versículo, porque vamos a ver que hay un desfase en los versículos,
eso lo veremos después, pero dice allí, Surmerá, apártate del mal, va a todo y haz el bien. Lo primero que hay que hacer es apartarse del mal, luego comenzar a hacer el bien. Es decir, que a la hora de apartarse del mal, hay que apartarse por completo del mal. Hay que darle la espalda al mal en toda la fuerza que uno pueda darle. Y después debe comenzar a hacer el bien, a pesar que no lo va a hacer eh, de primera instancia, no va a alcanzar los caminos del bien de forma completa al 100%, pero lo que debe hacer es poco a poco hacer el bien, es decir, ir aprendiendo los caminos divinos e ir adaptándolos a su vida. Ese camino es poco a poco. Eso significa que no debemos esperar a subir a los niveles espirituales más altos en un solo día. No se puede hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer de primera instancia es apartarnos del mal. Cerrar en nuestra vida y cortar con todo aquello que no esté bien. Es lo primero que hay que hacer. Ahora, cuando viene a describir todo lo que está mal en este salmo, primero nos dice, dichoso el varón que no anduvo en el consejo de los malvados. Es decir, en este cuadro, no andar, no ir, el verbo es caminar también, que no caminó, que no fue en el consejo de los malvados. En este cuadro, la situación sería la siguiente. Los malvados llaman a la persona eh, para que vaya con ellos para hacer el mal. Dichoso el hombre que no fue. Cuando lo llamaron, él no fue. Ahora, supongamos que él, eh, por debilidad, se deja convencer y va con ellos. Puede ser que una vez que llegue hasta donde ellos están, se arrepienta y se regrese. Sin embargo, el Salmo dice, también dichoso el hombre que no fue en el consejo de los malvados. En el camino de pecadores no se detuvo. Es decir, dichoso el hombre que incluso si tal vez fue con ellos en una primera instancia, se arrepiente y no se detuvo con ellos, no se quedó más tiempo con ellos, sino que se apartó de inmediato. Ahora, esto es un grado más bajo, es decir, el Salmo nos está mostrando niveles cada vez más graves, más bajos. El primer nivel es aquel que va con los malvados, y si va hasta allí estuvo mal, pero podría regresarse. El segundo nivel es aquel que va con los malvados y se queda con ellos. Ahora, una vez que se queda con ellos, van juntos y se sienta con ellos, es el siguiente nivel que dice el Salmo, y también no solamente dichoso el que no se detuvo en el camino de los pecadores, y en la silla de los sarcásticos no se sentó, es decir, es un nivel mayor, un nivel más bajo de impureza. Primero fue, se detuvo con ellos y luego se sentó con ellos. Ese sería el cuadro más básico aquí. Entonces, dichoso el hombre que no fue. Y si fue, se puede arrepentir. Dichoso el hombre que aunque haya ido, no se detuvo. E incluso si se detuvo, dichoso el hombre que no se sentó, es decir, se detuvo con ellos, pero cuando ve que los malvados se sientan juntos, él decide arrepentirse y no se sienta con ellos y se va. Dichoso incluso que haya llegado hasta el punto de detenerse y estar junto con ellos, pero que al momento de ver que ellos se sientan para burlarse, él se va. Ahora, aquí nos muestra que la persona no debe perder la esperanza nunca. Si ve que ya falló, no debe decir ya que fallé, listo, continuaré. No. Cuando se da cuenta que falla, puede en ese momento regresarse, escaparse, salir del contexto negativo y incluso así es elogiado por el cielo. Una cosa más y un detalle más que se ve en el Salmo es que
No dice el Salmo, dichoso el hombre que no peca. Eso es obvio. Dichoso el hombre que no peca. No. Lo primero que dice es dichoso el hombre que no va con los pecadores. Entonces, aparentemente, para el Salmo, uno de los problemas principales del pecado del ser humano es la mala influencia de la gente. Es decir, los seres humanos pueden pecar ellos solos, pero la mayor, eh, la mayor posibilidad que un ser humano peque, el mayor porcentaje en el mundo que vemos que los seres humanos llegan a pecar, se debe a la mala influencia de la gente. Es decir, que si no hubiera mala influencia, es posible que un ser humano peque menos. La influencia de la gente es muy poderosa. Lo dice el Pirkei Avot, en el capítulo 1, la Mishnah 7. Vealtit haver la rasha. No te juntes con un malvado, con un pecador a sabiendas. La influencia de la persona con quien te juntas va a caer sobre ti de todas maneras, para bien o para mal. Cuánto y más la influencia de los medios de comunicación. Cuando no existían los medios de comunicación, la influencia estaba en la gente cercano a la vivienda de la persona, la gente de su ciudad, los amigos. Ahora, sin salir de casa, la influencia de las comunicaciones, de los medios, también es un problema que influye para mal a la persona. Por tanto, el Salmo nos está advirtiendo que para librarnos de todo tipo de transgresiones, necesitamos entender eh, lo fuerte y lo difícil que es la influencia y necesitamos apartarnos y no exponernos a ser influenciados para mal, porque el entorno y las personas y lo que ellos dicen y todo aquello que se conoce como influencia nos va a afectar de todas maneras. Somos nosotros entonces los responsables de no permitir que venga a nuestra vida todo tipo de influencias, influencias negativas. Somos nosotros los que tenemos que cerrar las puertas a esa influencia. Por tanto, el Salmo no dice dichoso el varón que no peca, o dichosa la persona valiente que no peca. No solamente eso es obvio. Dichosa la persona que no se deja influenciar, que cierra las puertas para que no le influencien al mal. Las transgresiones provienen de todo tipo de ideas que se van mezclando unas con otras. Ideas. Ahora, hay personas que por sí mismas no tendrían ni la más mínima idea de llegar a ciertas transgresiones. No se les ocurriría siquiera. Sin embargo, una amistad negativa o un medio de comunicación que les da ideas equivocadas, hace que esta persona que nunca se le hubiera ocurrido pensar en determinado asunto negativo, gracias a la mala influencia de todos los medios y de los amigos, etcétera, ahora eh, viene a pecar en algo que solo no hubiera ni siquiera pensado. Por tanto, apartarse del mal, en este salmo nos dice, cuídate mucho de la influencia de las personas negativas, de las personas pecadoras o malvadas. Ahora, dicen los comentaristas, dicen los explicadores de los salmos, que el nivel va bajando cada vez, y el último nivel, el más bajo, es de los burlones. Ahora, vamos a definir un poco estos tres niveles. Dichoso el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados. Y por un momento lo explicaremos no tanto refiriéndonos al grupo de personas, sino también a los conceptos de malvado, de pecador y de la burla.
La mayoría de lo que nosotros compartimos provienen de las explicaciones del Mikraot Gedolot. Y allí se explica también que Reshaim, los malvados, son básicamente aquellos que persiguen sus deseos. Está conectado con los deseos del ser humano. Por eso dice, dichoso el varón que no anduvo en el consejo. El consejo es algo que entra e ingresa en nuestro pensamiento. En el pensamiento ingresan las ideas, ingresan los consejos. Entonces, ya sean las personas malvadas o ya sea el propio Yetzer Hara, el propio mal instinto de cada persona, que presentan malos consejos, y esos consejos están conectados con los deseos humanos, con los deseos del instinto al mal. A eso se le llama, en este salmo, los reshaim, los malvados. Dichoso el hombre que cuando viene el consejo a su mente, lo rechaza. No va tras ese consejo. Y esto es muy interesante porque el Salmo dice que no va, es decir, que no pone en práctica, que no ejecuta ese consejo. Eso indica que la persona no debe perder la esperanza, que si viene un mal consejo a su mente, no debe sentir que ha caído, debe luchar y rechazar el mal consejo y no realizarlo. Ahora bien, en esta lucha que nos presenta el libro de Salmos dentro de la persona, puede ser que la persona lamentablemente haga caso al mal consejo y caiga y peque. ¿Qué tiene que hacer la persona? La persona tampoco puede perder la esperanza por eso. Debe levantarse, debe arrepentirse y buscar salir y no repetir el mal. No es la voluntad del Eterno que ninguna persona pierda la esperanza. Ahora, si esta persona falla, estas fallas a veces, incluso que sean fallas pequeñas, si la persona lo repite varias veces, se convierte en una mala costumbre. Hay cosas que el ser humano adquiere como mala costumbre. Por eso el texto del Salmo dice, después, cuando dice, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malvados, y en el camino de pecadores no se detuvo. En hebreo la palabra derech, que es camino, también tiene sentido de manera o costumbre de actuar. Entonces, en ese sentido, se puede entender que dichosa la persona que no se detiene en las costumbres pecaminosas. Y esto indica que si la persona hizo caso al mal consejo, dichoso aquel que no se detiene en esta mala costumbre de pecar, sino que se aparta, es decir, que no permite que el pecado en su vida sea un mal camino, una mala costumbre aprendida, sino que hace lo posible para apartarse y que esto no sea una forma de actuar fija en él. No se detiene, no se queda detenido en una mala conducta. Y también menciona la palabra pecado. Pecado también se traduce como error. En hebreo, los hataim son los pecados, que son los errores. No necesariamente a veces son pecados que nosotros podamos pensar que son tan graves. A veces son simples errores, pero cuando esos errores se repiten constantemente, se vuelven una mala costumbre arraigada en la persona. Y si la persona no hace nada para salir de eso, la persona es como si se detuviera en esa mala costumbre, se quedara detenido. Aquí el Salmo nos dice, no te quedes detenido en esa mala costumbre. Dichosa la persona que no se queda detenido en una mala forma de actuar. Ahora, lo siguiente es que no se sentó en el asiento de los sarcásticos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la palabra sarcasmo aquí.
Uvemoshav letzim, en el asiento de los letzim, no se sentó. Letzim viene del término melitza en hebreo. Y melitza es como una adivinanza. Y la explicación dice lo siguiente, que la persona que se burla de otra tiene dos maneras de burlarse. Una es burlarse directamente de la persona, sin ningún tipo de palabra sofisticada, sino que utiliza palabras directas y se burla frente a la persona. A eso, a esa forma de burlarse, se le dice en hebreo que él mal'ik y Adam. Mal'ik. Esa es la palabra para burla, burla directa. Es lo que explican en el Mikraot Gedol. Sin embargo, letzim, que está escrito en este versículo de los Salmos, es aquella persona que se burla, pero no directamente. Se burla, pero con palabras que se inclinan a la burla, mas no son palabras directas de burla. Son como si fuera, él dice palabras normales, entre comillas, pero esas palabras aluden a la burla que él quiere decir y el que oye podrá entender de sus palabras que en realidad él se quiere burlar, pero se burla de manera sofisticada, de manera oculta. Por eso nosotros aquí tradujimos la palabra como sarcasmo. Entonces nos dice en realidad el Salmo que no solamente la burla está mal, que una persona se burle de otra directamente, sino que incluso el sarcasmo también está mal, cuando pretenda la persona burlarse de otra utilizando el sarcasmo, utilizando otras cosas, porque eso también provoca que la persona sea humillada, provoca vergüenza en la otra persona cuando se utiliza con ella tanto la burla directa como el sarcasmo. Dichosa la persona que no se sienta en el asiento o en el lugar donde están todos los que hacen sarcasmo. Por tanto, para no llegar a eso, apártate del mal. Ese es el primer consejo que tenemos. Apártate del mal y haz el bien, como dice el Salmo. Dichosa la persona que no anduvo en todos esos caminos, sino que en la Torá del Eterno está su deseo, su deleite. Aquí Rashi indica que ya que el segundo versículo habla de la Torá y lo último del versículo anterior hablaba de los burlones, de los sarcásticos, Rashi dice que el estar en una reunión de gente sarcástica, aunque sea por un momento, eso es llamado bitul Torah, que significa que la persona descuida el estudio de la Torah. Y según este camino que ya leímos en el libro de Salmos, apártate del mal y haz el bien. El primer camino era el versículo 1, dichoso el varón que no hizo el mal, sino que ahora hace el bien. ¿Y cuál es el bien? Seguir los mandamientos de la Torá. Pero para seguir los mandamientos de la Torá hay que estudiar Torá. Por tanto, la persona debe dedicar, aunque sea un tiempo en su día, no importa las ocupaciones que tenga, debe destinar un tiempo para el estudio de la Torá. Y cuando la persona logra entender la grandeza de la Torá, que en primer lugar es la palabra celestial, la palabra divina, y en segundo lugar hay mucha sabiduría en el estudio de la Torá, y hace que la persona vea cosas que antes no había visto, que entienda lo que antes no había entendido, y que vaya modificando su pensamiento y sus acciones, entonces la persona va cada vez más a desear y a deleitarse en estudiar la Torá cada vez más. Y ese deleite o ese deseo le dará fuerzas para apartarse de todo camino que sea contrario a la Torá. Por eso, dichosa la persona que en la Torá está su deseo, tiene deseo de estudiar.
Termina el versículo 2 diciendo, y en su Torá medita de día y de noche. La palabra llegué, medita, según es explicado en los sabios, hace referencia a la meditación en el corazón, en el pensamiento, pero también hace referencia al susurrar con la boca, hablarlo como si fuera un susurro, todo aquello que está en el interior. Es decir, el significado de la palabra habla tanto de pensamiento como de expresarlo con la boca. De ambas cosas habla o se refiere esta palabra llegué. De aquí que es bueno que la persona, cuando quiera meditar en la Torah, no solamente lo haga meditando en el pensamiento, sino que también es bueno que lo hable, que lo susurre, incluso. Y dice aquí de día y de noche. De aquí aprendemos que es importante que la persona tenga un tiempo en el día para estudiar o meditar en la Torah, y en la noche también, que separe un momento en el día y un momento en la noche. Versículo 3. Vehaya que es shatul al palgei maim, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Asher pirió y ten beaitó, que su fruto dará en su tiempo. Vealehu lo yibol, y su hoja no se marchitará. Vejol asher yaase, y todo lo que él haga, yatzliach, prosperará. La persona que estudia Torah, que medita en la Torah, se convertirá como en un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Estas aguas son la Torah. Ahora el término plantado aquí es shatul. Shatul hace referencia a un plantío que se puede quitar de un lugar y plantarlo en otro lugar. A ese tipo de plantío se refiere. Esto indica que la persona que se aparta del mal y comienza a buscar la Torah se asemeja a un tipo de plantío que, en verdad, si estaba en un lugar seco, se lo puede desplantar, se lo puede retirar de allí y plantar en un lugar bueno. Es decir, tiene esperanza de salir de un lugar que no le está beneficiando y ser replantado en un lugar bueno para él. Cuando habla de estar plantado en las corrientes de agua, junto a las corrientes de aguas, hace referencia a que estas aguas siempre sacian a este árbol. Esto indica que no importa la circunstancia de cada persona, si está apegado a la Torá, sentirá saciedad y estará contento. Y la persona apegada a la Torá, con esa sabiduría comprende mejor su estado actual, comprende mejor por qué pasan las cosas en el mundo y aprende a tener fe, emuná plena en Akadosh Baruj Hu. Y con esa plenitud y esa fe estará contento con su parte. Eso lo dice el Pirkei Avot en el capítulo 4, en la Mishnah 1. Ezeo Ashir, ¿quién es el rico, el millonario? Hasameach Bejelko, el que está contento con su parte, con su porción. Su porción real es la Torah y está contento con ella. La persona que está pegada a la Torah estará saciado con las aguas de la Torah, con la sabiduría de la Torah, y ya no habrá en su interior quejas ni reclamos, porque sabrá que todo es para bien. Y a la misma vez, con esa misma fe, le pedirá al Creador bendito para que le envíe su ayuda en cualquier área que necesite. Le envíe su ayuda y su ayuda, Bezrat Hashem, vendrá también. Ahora, este árbol que está junto a corrientes de aguas, aquí dice el Salmo que dará su fruto en su momento oportuno. Es decir, cada árbol tiene un momento exacto en el cual debe dar fruto, pero lo dará
si la irrigación de aguas es buena y óptima para ese árbol. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano en la vida tiene un tiempo específico para cada cosa. Cada cosa vendrá en su tiempo oportuno siempre y cuando estemos apegados a la Torá, al estudio de la Torá y al cumplimiento de la Torá. Tan solo así las cosas vendrán en su momento oportuno. Por eso es tarea nuestra estar plantados junto a esas corrientes de agua que son la Torá. Y luego dice que su hoja no se marchita. En un fruto, las hojas vienen a ser algo secundario, algo que protege al fruto, pero al fin y al cabo secundario, porque las hojas no siempre son consumidas por el hombre. El fruto es aquello que necesita el hombre y es lo principal que da el árbol. Pero las hojas vienen a ser algo secundario. Sin embargo, a pesar de ser secundario, es en parte necesario porque protegen al fruto. Aquí dijeron los sabios que los sadikim, las personas que andan en los caminos de la Torah, incluso las conversaciones que no tienen que ver con Torah, las conversaciones cotidianas, también contienen enseñanza de Torah, incluso esas conversaciones que no son de Torah aparentemente, que son cuestiones del día a día, cotidianas. Sihatam shel sadikim, las conversaciones de los sabios, también son Torah. Eso quiere decir que incluso se va a purificar en la persona su conversación cotidiana. Eso también es una tarea nuestra, que incluso las conversaciones cotidianas deben tener cierta purificación, deben mejorar. Ese es el camino. Es decir, que no solamente cuando estudiamos Torah, nuestras palabras deben ser las correctas, sino que incluso cuando conversemos de cualquier tema, eh, cualquier coordinación, temas de trabajo, todas esas conversaciones que hablemos, que no sean vanas, sino que tengan alguna utilidad, algún provecho. Al final dice el versículo, y todo lo que haga prosperará. Y aquí, lo primero que pensamos cuando leemos en la Biblia, en la Tanaj, prosperará. Lo primero que viene a nuestra mente es prosperará en el área económica. No necesariamente es así y no se cierra la posibilidad que así sea. Es decir, la prosperidad económica es algo muy importante y positivo para la persona, le da tranquilidad, pero no es solamente eso. El éxito que nos trae la Tanaj constantemente es en el ámbito espiritual, junto con el ámbito material también, pero es básicamente el ámbito espiritual. ¿Qué quiere decir tener éxito en la vida de la persona? Hay personas que vinieron al mundo para rectificar algo y cuando lo rectifican, tuvieron éxito en su misión. Sin embargo, en el camino puede ser que tengan éxito económicamente, puede ser que tengan éxito en otras áreas, pero no es el propósito real para lo cual vinieron a este mundo, sino que cuando se presenta la oportunidad de hacer este reparo, entonces cuando lo hacen tienen éxito. Cuando la escritura nos dice que esta persona que sigue los caminos del Eterno va a tener éxito, se refiere a ese éxito espiritual, que va a cumplir el propósito por el cual vino a este mundo. Por tanto, ambas cosas, tanto lo espiritual como lo material, están contenidas en la palabra tendrá éxito, yatzliach en hebreo, pero debemos concentrarnos nosotros en que el principal éxito de una persona es que logre su cometido para la cual vino a este mundo, para lo cual fue enviado a este mundo. Versículo 4. Lohen hareshaim, no así los malvados. Im kamotz asher tidefenu ruach, sino que son como la paja que es golpeada por el viento.
La última sentencia del versículo 3 es que todo lo que hará prosperará, no así los malvados, que es la continuación. Hagamos la pregunta más simple. Acaba de decir el Salmo que tendrá éxito la persona que está apegada a la Torá, pero no así los malvados, es decir, ellos no tendrán éxito. Si el éxito fuera económico, entonces el Salmo estaría diciendo que solo los justos tendrán éxito económico y los malvados no, entonces los malvados estarían en extrema pobreza. Sin embargo, no es así. Vemos en el mundo personas no millonarias, multimillonarias, y que son los malvados más grandes de todo el planeta, en muchos casos. Por supuesto, no todos, pero la mayoría son así. Vemos malvados que todo les sale bien, que todo lo que quieren hacer lo hacen y tienen éxito, que aparentemente prosperan en sus caminos. Eso también veremos en el Salmo 10 de este estudio y en varios lugares de los Salmos. El rey David dice que aparentemente los malvados tienen éxito. ¿Por qué? Esto también es un tema en sí mismo muy amplio, pero vemos, y aquí aprendemos que el éxito que fue dicho en el versículo 3 no se refiere básicamente a lo material, se refiere a lo espiritual. Cuando dice no así los malvados, no así como hemos descrito en el versículo anterior, que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua y se sentirán saciados espiritualmente en su interior, o no serán felices como en el versículo 1, dichoso el hombre que no anduvo. Toda esa dicha, toda esa saciedad espiritual que dé su fruto en su tiempo, que tenga éxito en el propósito por el cual vino a este mundo, todo eso no es para los malvados, sino que son como la paja que el viento lo golpea. Aquí en hebreo dice motz. Motz es una paja muy delgada que no sirve ni siquiera para el más mínimo uso, es decir, en el campo, cuando recolectan la cosecha, a veces queda paja que se le da a los animales para el alimento de ellos. Y esa paja a veces, a pesar que no es parte del fruto, le sirve al ser humano para dar de comer a los animales. Sin embargo, hay un tipo de paja que no sirve ni siquiera para forraje. Y el viento viene, el viento que corre a través del campo, cuando viene con fuerza, viene y se lo lleva con facilidad. Y como aquí dice, lo golpea. Y como hemos dicho, tendríamos que decir que en realidad es al revés, que los malvados tienen éxito. Sin embargo, aquí el Salmo está describiéndonos el aspecto espiritual. Cuando tú ves a un malvado, que es malvado porque quiere serlo y tiene éxito, en realidad lo que estás viendo es una ilusión, es algo que pasa en este mundo, pero su realidad espiritual es que su alma la ha deteriorado tanto a nivel espiritual que no tiene ni siquiera la más mínima utilidad ni propósito. Es como aquella paja que no sirve para nada y que en cualquier momento va a venir el viento y se lo va a llevar y va a desaparecer. Ahora, en esta metáfora, la producción del grano, cuando va creciendo y va madurando, también la paja delgada viene a ser parte de, de ese grano, de esa maduración. Cuando llega el tiempo de la cosecha, viene el dueño del campo, trae la hoz y cosecha el grano. Y una vez que ya cosecha, es que esa paja, ese motz que hemos estado diciendo, esa paja cae y al poco rato viene el viento
fuerte, la golpea y se va. La metáfora es que los malvados, mientras viven en este mundo, aparentemente se les ve prósperos, se les ve que están creciendo, porque crecen junto con el grano. Se les ve muy bien aparentemente, pero es solamente hasta que llega el tiempo de la cosecha. Una vez que viene la hoz y cosecha ese grano, en ese momento la paja cae y así son los malvados. Una vez que estos malvados se van de este mundo, ese es el tiempo de la cosecha. Se van de este mundo y allí se dan cuenta que todo lo que tuvieron en la vida presente era nada y que llegó el tiempo de la retribución, de la cosecha, de rendir cuentas. Y allí sus almas serán como aquella paja que no tiene la más mínima utilidad. Vendrá el viento, que es el castigo divino, y los va a golpear y les va a dar la retribución a esta gente malvada, que aparentemente los vemos con un gran éxito, pero que les espera el castigo divino. Versículo 5. Al Ken, por ello, lo yakumu reshaim mishpat. No se levantarán los malvados en el juicio, vejataim ba'adat sadikim, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Este versículo hace referencia al día del juicio a los malvados, que no podrán levantarse, es decir, no podrán permanecer en pie, pues recibirán todo el castigo. Ni los pecadores estarán en la congregación de los justos. Ahora aquí el término reshaim, que son malvados, y hataim, que hablan de los pecadores. Aquí los malvados, los reshaim, son aquellos que son malvados con premeditación y lo son por el hecho de ser malvados, es decir, pecan con completo egoísmo, pecan porque desean pecar, por el hecho de pecar en sí. Pero los hataim son básicamente aquellos que no quieren ser malvados, no quieren tener a la categoría de malvados, no quieren pecar en sí contra el Creador. Sin embargo, sus deseos físicos, su yetzer hará, los impulsan a pecar. A pesar que ellos no quieran pecar ni ser malvados, se dejan llevar por sus impulsos. Entonces a los malvados, a ellos se les castigará por el hecho de haber optado por ser malvados, pero a los pecadores, aquellos que pecaban porque sus instintos los llevaban a pecar, también no les darán permiso de estar junto con los justos, sino que también los juzgarán. ¿Y por qué serán juzgados? Porque les dirán, los justos se esforzaron por dominar sus instintos, pero ustedes no se esforzaron suficiente por dominar esos instintos. Por tanto, no podrán estar en la congregación de los justos, sino que serán juzgados aparte y castigados por la falta de esfuerzo en dominar los instintos. Versículo 6. Y Yodea Hashem derech sadikim, porque conoce Hashem el camino de los justos. Vederech reshaim tovet, y el camino de los malvados se perderá. Este último versículo dice que el Eterno conoce el camino de los justos. El Eterno lo sabe todo. Él conoce todo. ¿Por qué no se especifica que Él conoce el camino de los justos? Esto es obvio. Sin embargo, nos dice esto, es que el Eterno presta una especial atención al camino de los justos. Él inclina su oído, sus ojos, metafóricamente hablando, para atender a la persona que se esfuerza en andar en este camino, mucho más en este tiempo, que aquel que se esfuerza en este tiempo tiene un gran mérito, porque es un tiempo más difícil que todos los tiempos anteriores, y el Eterno le presta especial atención.
Es decir, está al pendiente de ellos, al pendiente de sus sufrimientos, al pendiente de su esfuerzo, al pendiente de lo mucho que les cuesta andar. Por tanto, la persona que comienza a andar en caminos correctos, pero ve que hay dificultades, que no se queje, que no diga, yo he comenzado a mejorar mis caminos y mira lo que me pasa. En el momento que intento mejorar, de pronto veo dificultades, que la persona no se queje, que la persona sepa que si él está andando en caminos correctos, el Eterno conoce el camino de los justos, sus sufrimientos, sus dificultades, las cosas que está pasando. Él le presta atención y está pendiente de ellos. Y lo que hay que hacer en estos casos es clamar al Todopoderoso. No es en vano el esfuerzo que hace. Sin embargo, el camino de los malvados se perderá, desaparecerá. Todo lo que ellos hacen para dañar a otros, todo lo que ellos hacen creyendo que son los dueños del mundo, en su gran mayoría, tiene un tiempo, tiene una temporada, es todo temporal, no hay nada de eternidad en el camino de los malvados. Solamente tienen esos pocos años que le quedan en este mundo y después no quedará nada de ellos. Pero aquel que se esfuerza en andar en los caminos del Todopoderoso está uniéndose con la eternidad, con el bien eterno. Y cuando termine su periodo en este mundo, su alma se elevará a la eternidad junto con el Todopoderoso, estará apegado a Él, al bien, y verá el resultado de su esfuerzo. Bien, vamos a terminar haciendo una pregunta. Y es que el libro de Tehilim dijimos que significa alabanzas. Eso quiere decir que dentro del libro vamos a encontrar en cada uno de los salmos alabanzas. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que no solamente en este capítulo 1, sino en otros capítulos que veremos, no hay básicamente alabanzas, sino que hay consejos, como en este caso. Pensaríamos que el primer capítulo de Teilim sería uno que comience con Alabad a Hashem, con Aleluya, Alabad a Hashem, y que así empiece. Pero en realidad vemos que este término se presenta más al final del libro, pero al inicio, lo primero que nos dice el primer capítulo no es las alabanzas al Creador, sino que es qué debe hacer la persona para estar cerca del Creador. Nos preguntamos, ¿es un libro de consejos o es un libro de alabanzas? Porque es lo primero que nos trae aquí eh, todo un capítulo destinado a cómo la persona debe actuar y no está destinado a alabar al Todopoderoso. Entonces la razón que podemos decir aquí es que antes de pensar en presentar nuestra alabanza, nuestra gratitud o nuestra plegaria al Todopoderoso, antes de pensar si quieren acercarnos a Él, a alabarle, lo primero que tenemos que hacer es corregirnos nosotros, porque alabar al Todopoderoso no es algo tan simple. No podemos venir con una vida que está incorrecta e intentar alabar al Creador con palabras, pero nuestra conducta no está corregida. El mensaje aquí es, del libro, antes de pensar en alabar al Todopoderoso o de hacer plegarias a Él, lo primero que debe hacer la persona es corregirse, apartarse del mal, buscar la Torah y hacer el bien, y estar apegado al Todopoderoso. Es lo primero que hay que hacer. Después de ello, se puede acercar la persona y expresar sus alabanzas al Todopoderoso. Hasta aquí llegamos hoy. Y si tiene usted alguna pregunta, puede colocarlo en los comentarios. Y que el Eterno nos ayude entonces a cumplir este salmo, a apartarnos de la mala influencia, a apegarnos a la Torah. Bezrat Hashem,
que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que seamos de la congregación de los justos, sea esa su voluntad. Muchas verajot a todos. Shalom.